Imaginen esto por un segundo. Estamos en el año 2026 y mientras escuchas esto, el planeta entero está sufriendo una metamorfosis. No importa si estás en una oficina en Nueva York, en un café de París o jugando una pichanga en Lima. Durante los próximos 40 días, el mundo detiene su eje. Pero este año no es como los anteriores. Olvídense de todo lo que sabían sobre la Copa del Mundo. Lo que está ocurriendo en las pantallas de televisión y en las redes sociales es el experimento más masivo, costoso y gigantesco en la historia del entretenimiento humano. Por primera vez, 3 países enteros, Estados Unidos, México y Canadá, se han unido para albergar un solo torneo. Ya no son 32 selecciones las que buscan la gloria, ahora son 48. 104 partidos en total, un mes y medio de fútbol ininterrumpido. Pasamos de un torneo de fútbol a un festival continental que va a mover miles de millones de dólares. Muchos se preguntan, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo un juego que empezó con reglas rústicas en colegios británicos terminó devorándose al continente norteamericano y convirtiéndose en el negocio geopolítico más grande del siglo XXI? Para entender la locura de lo que estamos viviendo en este preciso año, primero tenemos que viajar en el tiempo. Tenemos que abrir el expediente secreto del nacimiento de este torneo y entender por qué, hace casi un siglo, la humanidad decidió que necesitaba una guerra pacífica cada 4 años. Viajemos a París, mayo de 1904. El fútbol ya estaba saliendo de Inglaterra, pero era un caos. Cada país jugaba como quería. Fue entonces cuando un grupo de dirigentes de Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia y Suiza se sentaron en una mesa y fundaron la FIFA. Su obsesión era una sola: crear un torneo donde el mejor del planeta fuera coronado. Pero el camino no fue fácil. Los ingleses, con el orgullo de haber inventado el juego, miraron a la FIFA por encima del hombro y dijeron que no les interesaba mezclarse con el resto. Pasaron 26 años de peleas, boicots y crisis hasta que un hombre, un francés llamado Jules Rimet, se cargó el proyecto al hombro. Y es por eso que el primer trofeo lleva su nombre. Para 1930, la FIFA organizó la primera Copa del Mundo en Uruguay. ¿Por qué en Uruguay? Porque eran los bicampeones olímpicos y además el gobierno uruguayo estaba tan comprometido por celebrar el centenario de su constitución que prometió pagar todos los gastos de viaje y alojamiento de los equipos participantes, además de construir un estadio colosal en menos de un año, el mítico Estadio Centenario. Solo 13 equipos jugaron ese torneo. Los europeos no quisieron viajar. Cruzar el Atlántico en barco tomaba 2 semanas y los jugadores tenían miedo de perder sus empleos en plena gran depresión económica. Sin embargo, el torneo fue un éxito brutal. Uruguay se coronó campeón y el monstruo de la Copa del Mundo había nacido. A día de hoy, el Mundial tiene 96 años de vigencia, casi un siglo donde el mapa político del planeta ha cambiado por completo, pero el balón ha seguido rodando. Bueno, casi siempre, porque hubo un momento oscuro donde las armas silenciaron al fútbol. Si calculamos bien, desde 1930 hasta hoy deberían haberse jugado más mundiales, pero hay un vacío en los libros de historia. Los años 1942 y 1946. Para 1942, la Segunda Guerra Mundial estaba destrozando Europa y el Pacífico. La FIFA, de hecho, pensaba organizar el torneo en Alemania o en Brasil, pero el conflicto bélico hizo que todo fuera imposible. El fútbol, que pretendía reemplazar a las guerras, fue devorado por una real. El vicepresidente de la FIFA en ese entonces era un italiano llamado Ottorino Barassi. Los nazis, que ocupaban Italia, estaban buscando desesperadamente la Copa Jules Rimet para fundirla o usarla como propaganda. Barassi, en una jugada digna de una película de Hollywood, fue secretamente al Banco de Roma, donde estaba guardada, retiró el trofeo, lo llevó a su casa y lo escondió dentro de una vieja caja de zapatos debajo de su cama. Los soldados alemanes registraron su casa de arriba a abajo, pero nunca se les ocurrió mirar debajo del colchón. Barassi salvó la historia del fútbol y para cuando la guerra terminó en 1945, Europa estaba destruida y ningún país tenía dinero para organizar un torneo. Fue recién en 1950 cuando Brasil levantó la mano y el Mundial regresó, dejándonos el famoso y doloroso Maracanazo. Desde entonces, el torneo jamás se ha vuelto a detener. Ha sobrevivido a la Guerra Fría, a dictaduras, a crisis económicas y a pandemias. A lo largo de este casi siglo de vigencia, el Mundial ha acumulado datos que parecen sacados de una novela de ficción. Por ejemplo,
¿Sabían que el jugador más joven en jugar un mundial no fue Pelé, sino un norirlandés llamado Norman Whiteside, que debutó en España en 1982 con solo 17 años y 41 días? ¿O que el jugador más veterano fue el arquero egipcio Ehsan El Hadari, que tapó en Rusia 2018 con 45 años de edad? Y si hablamos de goles, el rey absoluto sigue siendo el alemán Miroslav Klose con 16 goles, superando al fenómeno Ronaldo, pero el récord más absurdo en un solo partido lo tiene el ruso Oleg Salenko, quien en el Mundial de Estados Unidos 1994 le metió 5 goles a Camerún en un solo día. Incluso el trofeo actual, que reemplazó a la Jules Rimet en 1974, tiene sus secretos. Está hecho de oro de 18 quilates, pesa más de 6 kilos y muestra 2 figuras humanas sosteniendo el planeta Tierra. Pero los campeones ya no se la llevan a casa para siempre. Por seguridad, la FIFA solo les deja levantar el original durante la celebración y luego les entrega una réplica de bronce bañada en oro, mientras que el original duerme en una caja fuerte en Zúrich, Suiza. Y así, con toda esa historia en las espaldas, llegamos a este año 2026 y lo que estamos viviendo es una escala que Jules Rimet jamás habría podido imaginar. Alojar a 48 selecciones es una pesadilla logística. Por eso, el Mundial se ha dividido en 3 zonas regionales. Tenemos la región este, la región central y la región oeste. México está haciendo historia pura en este 2026. El mítico Estadio Azteca se ha convertido en el único estadio del planeta en albergar 3 partidos de inauguración de la Copa del Mundo: 1970, 1986 y ahora el de hoy en 2026. Canadá, por su parte, debuta como organizador, llevando el fútbol de alto nivel a ciudades como Vancouver y Toronto. Pero seamos realistas y conectemos esto con lo que hablamos en nuestro expediente anterior. El fútbol moderno es, ante todo, un negocio corporativo de proporciones bíblicas. ¿Por qué la FIFA aprobó este formato de 48 equipos? Muchos románticos dicen que es para darle la oportunidad a países pequeños que nunca han ido al mundial. Y sí, es hermoso ver a nuevas naciones debutar, pero miren las finanzas. Más equipos significan más partidos. Más partidos significan más derechos de transmisión televisiva, más estadios llenos, más venta de merchandising y sobre todo, la conquista definitiva del mercado estadounidense. Estados Unidos ha puesto estadios impresionantes, la mayoría construidos para la NFL, como el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la sede de la gran final, o el estadio SoFi Stadium en Los Ángeles. Son templos del consumo diseñados para que cada aficionado gaste cientos de dólares en comida, bebida y experiencias tecnológicas. Las corporaciones transnacionales que mencionamos antes, las aerolíneas de Medio Oriente, las marcas de ropas alemanas y estadounidenses y las plataformas de streaming están rompiendo récords de ganancias este año. El Mundial 2026 ya no es solo un torneo deportivo, es la vitrina comercial más grande de la historia de la humanidad. Al final, este Mundial 2026 nos demuestra que el fútbol sigue siendo el espejo perfecto de nuestra sociedad. Nació de la iniciativa de unos entusiastas en París hace casi 100 años. Sobrevivió a la peor guerra que ha visto la humanidad gracias a un dirigente que escondió el trofeo en una caja de zapatos. Y hoy se ha convertido en una máquina multimillonaria que une a 3 naciones gigantescas y moviliza a miles de millones de personas. A pesar del dinero, de los intereses políticos de los gobiernos norteamericanos, de las corporaciones y de las críticas por el exceso de partidos, cuando el árbitro pita el inicio y el balón empieza a rodar en el césped, todo lo demás se evapora. Volvemos a ser ese niño que alguna vez soñó con jugar un mundial, con representar a su patria, a su país. Volvemos a conectar con la esencia más pura de un juego que, pase lo que pase, sigue gobernando y emocionando al planeta. Este Mundial 2026 será el más grande de la historia en cantidad de equipos, partidos, ciudades y espectadores proyectados. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle me gusta, compartirlo con sus amigos y además invitarlos a nuestro canal de Telegram en el que estamos compartiendo noticias de fútbol internacional, entre otras cosas que quizás les pueda interesar. Y nos vemos en un próximo video.